El objetivo de esta práctica es estudiar cómo cambian las condiciones de ebullición del agua cuando cambiamos la presión a la que el agua se encuentra sometida. Normalmente siempre decimos que el agua hierve a 100 grados e incluso utilizamos este valor para calibrar termómetros, tomando el punto de ebullición del agua como 100 grados y el punto de congelación del agua como 0. Sin embargo, esto solamente es verdad si esta calibración se hace más o menos a nivel de mar, es decir, a unas condiciones de una atmósfera. En realidad, el agua es una sustancia mucho más complicada con un montón de distintas fases que van cambiando en distintas condiciones. Tenemos aquí un diagrama de fases del agua en el que vemos las tres fases conocidas, la fase de vapor, la fase líquida y la fase de hielo, incluso una cuarta fase de fluido supercrítico que es un poco más compleja y no la vamos a trabajar aquí. Lo que nos interesa en esta práctica es analizar cómo se pasa de la fase líquida a la fase vapor. Como he dicho antes, normalmente cuando estamos a la presión de una atmósfera y empezamos a calentar el agua, es decir, nos movemos a la derecha en temperaturas, pues estamos en la fase líquida, vamos calentando y al llegar en este punto nos encontramos con que la fase líquida y la fase vapor coexisten. Si seguimos dando energía, el agua se empieza a evaporar y una vez que se ha evaporado, pues podemos seguir calentando ya en la fase vapor. Este punto está a 100 grados solamente si la presión es una atmósfera. En cambio, por ejemplo, si utilizamos una olla express para cocinar, estamos subiendo la presión y por lo tanto nos vamos a mover en una recta paralela a esta y en consecuencia este punto de coexistencia, este punto en el cual empieza a hervir el agua, subirá la temperatura. En cambio, si subimos en altitud y nos vamos a una ciudad que esté a una altitud mucho más alta, por ejemplo Potosí en Bolivia, que está a unos 4.000 metros, pues lo que va a ocurrir es que la presión baja y este punto de ebullición se producirá a una temperatura más baja. En esta ciudad, por ejemplo, tardaremos mucho más en cocer alimentos porque la temperatura a la que se están cocinando es mucho más baja. Bueno, pues el objetivo de esta práctica es precisamente estudiar esta curva de aquí, que es la que nos determina cuándo ebulle el agua en función de la presión a la que se ve sometido al sistema. Para hacer este estudio disponemos de una herramienta teórica muy potente, que supongo que habéis visto en el curso de termodinámica, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta ecuación de aquí nos permite entender cómo va cambiando esa curva que nos indica la presión y la temperatura a la que se produce la ebullición del agua. Esta curva nos indica que si nosotros estamos en un punto en el cual se está produciendo la ebullición, si por ejemplo cambiamos la presión a una cierta magnitud, cuándo tenemos que cambiar la temperatura para que sigamos estando en el punto de ebullición. Esta ecuación de esta manera está escrita en forma diferencial. Para poder trabajar, para poder dibujar esa curva, para poder realizar ajustes de datos, es mucho más interesante escribirla en función integrada, para lo cual necesitamos integrar esta ecuación diferencial de aquí. Para hacer esa integración vamos a tener que hacer una serie de hipótesis y nos van a aparecer una serie de elementos. El resultado final es esta ecuación de aquí y voy a marcar a continuación los puntos en los que hay que prestar especial atención. En primer lugar, vemos que la entalpía de vaporización ahora nos aparece con una línea superior, que lo que nos indica es que para poder pasar de la forma diferencial a la forma integrada hemos tenido que suponer que esta entalpía de vaporización es constante. En realidad esto no es 100% correcto, es una hipótesis y por lo tanto es una aproximación que tenemos que estudiar a lo largo de la práctica para darnos cuenta de la influencia que puede tener. Y además, en esta ecuación de aquí nos aparecen dos parámetros, P0 y T0, que son dos constantes de integración. Esto es bastante importante y vamos a ver el papel que representa cuando tengamos que hacer ajustes. Realmente, esta ecuación de aquí no es una solución única a este problema, sino que esta ecuación nos describe correctamente la curva de coexistencia para cualesquiera valores de P0 y T0 que pertenezcan a esa curva. El hecho de que nosotros tengamos libertad a la hora de escoger qué punto P0 y T0 elegimos nos va a dar una serie de problemas a la hora de hacer el ajuste que analizaremos después. De momento, lo que vemos es que para poder trabajar con
esta ecuación, la ecuación de Clausius-Clapeyron, y describir esta curva de coexistencia, lo que necesitamos es obtener valores de presión y temperatura a los cuales el agua está hirviendo. Y para eso vamos a realizar el siguiente montaje experimental. Desgraciadamente no dispongo aquí de una fotografía del montaje que tenemos en el laboratorio, pero sí que podemos trabajar con este esquema, que es el que se encuentra en el guión. Lo que vemos, los elementos básicos son los siguientes. En primer lugar, yo tengo un matraz donde se encuentra el agua y dentro de ese matraz he colocado un termómetro que me va a permitir medir la temperatura, que es uno de los datos que necesitamos para poder trabajar. Y la segunda parte fundamental de este montaje experimental está aquí, que es una bomba de vacío. Esta bomba de vacío, por esta tubería, extrae el aire de todo el circuito. Veis que todo el circuito está conectado, con lo cual, aunque lo extrae de este matraz de aquí, en realidad lo está extrayendo de todo el circuito. De forma que, con esa bomba de vacío, vamos a conseguir bajar la presión. Para poder regular cuánta presión exacta vamos a tener en el sistema, utilizamos esta válvula de aquí que permite que entre más o menos aire desde el laboratorio. Si esta válvula está completamente cerrada, el circuito está aislado, la bomba de vacío trabaja a máxima potencia y obtenemos la presión mínima que se puede obtener con este circuito. Esta presión está ligeramente por encima del punto triple del agua, está a 1-2 centésimas de una atmósfera, dependiendo de diversas condiciones. Según vamos abriendo esta válvula, empieza a entrar aire del laboratorio y entonces va subiendo la presión. De esta manera, regulando la apertura de esta válvula, podemos obtener muchos puntos intermedios entre la presión mínima que podemos obtener con este dispositivo y la presión atmosférica. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos en el punto de ebullición? Bueno, una vez que hemos seleccionado una determinada presión, imaginemos aquí estos 0.552 bares que nos dan en este dibujo, conectamos el calefactor, calentamos el agua hasta que alcance la temperatura de ebullición. Entonces, de esta manera, cambiando la presión y calentando hasta obtener la temperatura de ebullición, vamos obteniendo puntos, presión y temperatura, que son los que tendremos que utilizar para obtener la entalpía de vaporización y para explicar lo que está sucediendo con el agua. Antes de pasar al tratamiento de datos, merece la pena llamar la atención sobre que cuando estamos a presiones muy bajas, el agua hierve por debajo de la temperatura a la que normalmente se encuentra el laboratorio. Dependiendo un poco de distintas condiciones, en algunas ocasiones se baja suficiente la presión para que el agua empiece a hervir en torno a 10 grados. En ese caso, en el laboratorio se ve como el agua que está aquí dentro se enfría espontáneamente por debajo de la temperatura a la que se encuentra el laboratorio, a pesar de estar en contacto con el laboratorio, es decir, a pesar de que debería quedarse en equilibrio con el laboratorio. Es interesante pensar qué está pasando aquí y por qué el agua se enfría espontáneamente, cosa que parecería, si uno no piensa bien, parecería violar alguna ley de la termodinámica. Evidentemente no lo hace. Bueno, hecha esta pequeña reflexión, vamos a ver cómo vamos a trabajar con los datos del problema. Entonces, en el archivo que tenéis en el campus virtual, tenéis una serie de datos que alguno de vuestros compañeros ha tomado sobre esta práctica. Lo que me interesa ahora en este momento son la primera columna y la columna número 4. En la primera columna tenemos los datos de la presión medidas por el manómetro del dispositivo anterior. Y en la cuarta columna tenemos la temperatura en Kelvin a la cual se produce la ebullición en esta presión de aquí. Excepto el primer dato, que marca 0 porque el manómetro no es muy preciso, evidentemente no estamos a presión 0, los demás pues nos dan una precisión bastante razonable. Entonces, fijaos, con estos datos de la presión y la temperatura, yo puedo utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron para obtener la entalpía de vaporización y para representar esta curva y ver cómo va evolucionando esta curva de coexistencia en función de la presión a la que se encuentra el sistema. Es decir, con esto tenemos los datos necesarios para trabajar esta ecuación de aquí. Pero como veis, la ecuación tiene una expresión bastante complicada y merece la pena echarle un vistacito para poder trabajar con ella. Hay dos formas, dos métodos de trabajar con esta ecuación y los dos
nos los preguntan en las cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar después. Entonces vamos a ir viéndolos uno por uno. El primer método es lo que llamamos un ajuste no lineal, que es trabajar directamente con esta expresión de aquí. ¿Cuál es la mayor dificultad? La mayor dificultad es que, como dije antes, cualesquiera valores de la presión sub cero y la temperatura sub cero que están en la curva de coexistencia nos sirven, son valores correctos para esta ecuación. Y esto constituye un problema para cualquier rutina de ajuste que tenga cualquier programa, ya sea MATLAB, ya sea SciDavis, ya sea Origin, o sea cualquier otro que nos permita hacer un ajuste no lineal. Cualquiera de estos programas trabaja de la siguiente manera: parte de unos valores iniciales para los parámetros, en este caso serían P0, la entalpía, y T0, y los va variando mediante un algoritmo hasta adecuar la curva a los datos de los que partimos. ¿Cuál es el problema? Que en este caso existen muchísimas soluciones, P0 y T0, que nos generan la curva correcta, y por lo tanto este algoritmo no va a funcionar bien porque no tiene un objetivo único que alcanzar. ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno, la forma de arreglarlo es trabajar un poquito esta expresión de aquí. Simplemente utilizando las propiedades de las exponenciales podemos separar los dos sumandos que están dentro de esta exponencial y obtener esta expresión de aquí. Por un lado tenemos la presión sub cero y esta exponencial en la que no nos aparece la temperatura, solamente nos aparece este parámetro T0, y esta otra exponencial en la que sí que nos aparece la temperatura. Por lo tanto, los datos experimentales aparecen aquí y aparecen aquí. Entonces, lo importante es que todo esto de aquí, todo este factor multiplicativo es una constante, igual que lo que está dentro de la exponencial multiplicando a 1 partido por t es también esta otra constante. Por lo tanto, podemos reescribir toda esta ecuación de forma más sencilla en función de dos constantes. A esto le llamamos A y a todo esto le llamamos B. Y entonces el programa tendrá que ajustar solamente dos valores, A y B, y para estos dos valores ya no existe ninguna ambigüedad, es decir, la curva solamente es correcta con un valor de A y un valor de B. El valor de A en realidad nos da igual desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos que obtener, solamente lo necesitamos para ajustar la curva correcta, y a partir del valor de B podemos obtener este valor de la entalpía de vaporización. Este método requiere un ajuste no lineal. En ocasiones es más fácil trabajar con rectas porque hay más programas, incluso disponemos de unas fórmulas analíticas para obtener el valor de la pendiente y el valor de la ordenada en el origen en la recta. Esto lo podemos hacer también con nuestros datos partiendo, por ejemplo, de la última expresión que hemos obtenido. Si tomamos logaritmo en la presión, conseguimos, utilizando las propiedades de la exponencial, que nos aparezca un término independiente, el logaritmo de esta constante, menos b partido por t. Entonces, si nosotros, en lugar de representar logaritmo de p frente a t, representamos logaritmo de p frente a 1 partido por t, yo tengo una expresión lineal, una ordenada en el origen y una pendiente que en este caso he escrito manteniendo el signo negativo. De forma que, al igual que antes, la ordenada en el origen nos va a dar una información sobre esta constante multiplicativa que tampoco nos interesa gran cosa, y la pendiente nos va a dar una información sobre la entalpía de vaporización, que es lo que queremos calcular. Entonces, con este tratamiento podemos utilizar los datos que están en el archivo que tenéis en el campus virtual y obtener la entalpía de vaporización de estas dos maneras. Lo último que nos queda por trabajar en el guión son las cuestiones que están planteadas. Vamos a ir viéndolas una a una. En la primera nos piden precisamente que trabajemos estos dos métodos, es decir, que hagamos un ajuste no lineal y hagamos un ajuste lineal. Es interesante a veces comparar los dos métodos porque no son los dos igualmente potentes o igualmente buenos o igualmente precisos. De hecho, eso lo vamos a ver en la siguiente cuestión. En la siguiente cuestión nos están pidiendo obtener la entalpía de vaporización, nos están pidiendo cotejarlo con los valores de las tablas, y aquí, cuidado, que es importante darse cuenta de que hemos supuesto que la entalpía de vaporización es constante para obtener la curva con la que estamos trabajando. Entonces es interesante comprobar si es verdad o no es verdad que la entalpía de vaporización es constante en el rango de temperaturas en el que nos estamos midiendo.
Y luego además nos preguntan qué método de ajuste proporciona resultados más satisfactorios. Ahí es interesante echarle un vistazo a los resultados o a cómo dependen las curvas de los datos sin recurrir al truco fácil de comparar con los datos tabulados. Pensar que si en lugar del agua estuviéramos trabajando con un líquido problema que no sabemos cuál es, no podemos recurrir a los datos tabulados para comprobar qué método es mejor. Es decir, es mejor tener una respuesta y decidir cuál de los dos métodos me parece más adecuado sin saber cuál es el resultado que tenemos que obtener. En la tercera cuestión nos piden calcular la diferencia energética entre el líquido y el vapor, y esto se basa en un modelo que no he comentado hasta ahora, pero que vamos a desarrollar ahora con esta ecuación. En la zona de coexistencia, lo que ocurre es que las dos fases, la fase líquida y la fase vapor, están en equilibrio, y al mismo tiempo hay una barrera energética que se tiene que saltar para pasar de la fase líquido a la fase vapor. Es decir, por eso necesitamos una entalpía de vaporización cuando estamos justo a la temperatura de ebullición, para saltar esa barrera y que las moléculas se evaporen. Este hecho se puede modelar de forma sencilla, considerando que el sistema tiene solamente dos estados, el estado líquido y el estado vapor, y que hay una diferencia energética delta D entre ellos. El resultado, bueno, el trabajo para obtener esta expresión de aquí se hace con un modelo cuántico, los detalles no son ahora relevantes. La cuestión es que con este modelo podemos estimar el número de moléculas de agua que están en la fase vapor en función del número de moléculas totales. Esta ecuación depende de dos parámetros. Uno es el parámetro beta, que se obtiene directamente de la temperatura a partir de una constante fundamental, que es la constante de Boltzmann, y el otro parámetro es la diferencia energética entre la fase líquida y la fase vapor. Entonces, este modelo se puede conectar de forma sencilla con los datos que hemos obtenido, está un poco más explicado en el guión, de forma que esta diferencia energética es igual a la entalpía de vaporización entre el número de Avogadro. Entonces, con nuestros datos, directamente los datos que hemos obtenido, podemos obtener esta barrera, y además podemos cotejar si la aproximación que nos permite pasar de aquí hasta aquí se cumple en nuestro sistema o no se cumple en nuestro sistema. La cuarta cuestión sirve para entender qué es lo que está sucediendo como consecuencia del cambio de presión. Nos están preguntando qué va a ocurrir si vamos a poder cocer un huevo en el Everest. Aquí la clave está, lógicamente, en cuál es la presión a la que hay en la cima del Everest y cuál es la temperatura a la que va a hervir el agua ahí arriba. Para que, por si alguien quiere profundizar un poquito más, pues más o menos podemos suponer que el huevo se cuece a unos 70 grados, a partir de unos 70 grados, porque a esa temperatura empiezan a coagularse todas las proteínas. No obstante, no es tan importante determinar exactamente si se cuece o no se cuece el huevo, sino entender qué es lo que ocurriría si nos subiéramos al Everest con un aparato para calentar agua e intentásemos cocer un huevo en esas condiciones. Y por último, la última cuestión pide comparar los resultados que hemos obtenido en esta práctica con los que se obtienen en la práctica de entalpía de vaporización de agua a la presión atmosférica. Entonces, si habéis hecho ya esta práctica, la práctica anterior, la práctica de la entalpía de vaporización de agua a presión atmosférica, respondéis esta cuestión en el guión. Si no la habéis hecho, no hay ningún problema, porque esta misma pregunta está en el guión de la entalpía de vaporización del agua a presión atmosférica. Entonces, en este caso no la podéis responder, la responderíais cuando hicieseis el otro guión.